Ha llegado el momento de hablar de nuestra sección migratoria y para eso nos acompaña Heriberto Rivera. Él es director Ayuda y Asesoría Migratoria y bueno, vamos a estar hablando de un tema súper importante que son las peticiones familiares. Buenos días, qué gusto tenerlo aquí en casa. Buenos días, Ana Yancy, jóvenes. Heriberto. Alejandra, Meme, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, aquí mire que queremos saber un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Es un tema que lo hemos hablado varias veces aquí en la sección migratoria, pero creo que vale la pena hablarlo muy bien porque como usted dice, uno siempre mete la pata en algo y se termina metiendo en problemas. Se cometen muchos errores y desafortunadamente, como los hubiera, no existen. Y así me dijo una cliente el viernes en mi oficina: ay, si hubiera peticionado a mis hijos cuando usted me lo dijo. Mira, con un ejemplo basta. Llega una cliente a la oficina que le hice un proceso de residencia en el 2011. En ese tiempo, cuando iba a emigrar a Estados Unidos, le recomendé que peticionara a sus hijos solteros, porque entraba con residente y podía peticionar a sus hijos solteros, fueran menores o mayores de edad. 2 hijas. La señora llega a Estados Unidos, alguien le daba el comentario que esperaba ser ciudadana, que no podía peticionar, que lo que yo le había hecho estaba incorrecto, no podía peticionar a sus hijos, el cual le dieron información mal, porque lo que yo le dije era correcto. Mis clientes llevan las peticiones a mano para someterlas. Ya pasaron 6 años, hoy le digo, bueno, si las hubiera peticionado, pero los hubiera no existen, sus hijas le faltaron 1 año para irse. Hoy todavía le faltan 7 años, porque está por hacerse ciudadana, tomó ni aprendido inglés. ¿Cómo se va a hacer ciudadana ni aprendido inglés? Entonces todavía es someter la petición, son 7 años de espera que van a tener sus hijas todavía, cuando le faltara solo 1 año para irse. Ese es el error que cometen muchos. La mayoría cree que entra como residente a Estados Unidos y no tiene beneficios migratorios. Eso es para los residentes. Un residente puede peticionar a su cónyuge y puede peticionar a sus hijos solteros. El primer día. Desde el primer día que ingresa a Estados Unidos. Hijos solteros. Me dan la green card y en el momentito yo puedo meter el papel, en el segundo. No tienen la green card todavía. Porque no es ciudadano. Ah, porque no es ciudadano. No, la green card te la van a dar, pero tú ingresas a Estados Unidos como residente. Ya, llevas una visa de inmigrante que dice que esa visa se convierte en una tarjeta de residente por 1 año. Con esa visa, después que la sella migración, el ingreso a Estados Unidos, ya yo puedo peticionar a mis seres queridos. Entonces, aunque la green card me va a llegar en 2 o 3 meses, pero puedo peticionar desde ese primer día. Heriberto, Dime. entonces como residente yo puedo peticionar a mi cónyuge Así y a es. mis hijos. Y Y a los como hijos solteros. ciudadano, Ajá. ¿a quién puedo peticionar? Ya como ciudadano ya se incrementa la cantidad de personas que puedes peticionar. Ya como ciudadano puedes peticionar a padres, a hijos casados, padres, hijos casados y hermanos. Entonces ya son 3 categorías más que puedes peticionar. Pero muchos desconocen que como residentes tienen ese beneficio. Y es donde el error se comete. U otros le dicen información errónea. Espera ser ciudadano, que es el error más grande que pueden hacer para peticionar a sus seres queridos. Entonces ahí es donde está el error. Generalmente se hace esto, Heriberto, o se deja de hacer esto por desinformación o por dejado, según su experiencia, porque a veces los salvadoreños dejamos todo a última hora. Se duermen los laureles, ese es el dicho salvadoreño. ¿Verdad? Pero muchos por dejado, muchos por información incorrecta. Porque alguien está todavía pensando en la edad de piedra, así le llamo yo, que los últimos 5 o 6 años no ha cambiado el procedimiento, aunque la ley no ha variado mucho, pero los procesos han variado bastante. Entonces muchos se dejan llevar de lo que pasó con mi proceso hace años atrás y le dan información errónea a las personas. Cada proceso es diferente, cada proceso es migratorio, y por eso yo recomiendo a la persona buscar información de alguien que conoce, no dejarse llevar de aquel que, mire, a mí me pasó de esta manera, a usted le va a pasar igual. Pues fíjate que a mi primo le pasó eso hace vos, espérate que sea ciudadano. Aparte de las peticiones, ¿qué otros beneficios tiene un residente? Bueno, residente, peticionar a sus seres queridos. Quería decir algo antes de seguir con esa pregunta, que hijo soltero significa si tu hija se divorció, ya es soltera. Quería preguntar yo. Perfecto. ¿Cómo iba a ser la pregunta? Es que eso le quería preguntar yo porque aquí estaba leyendo, me pasó la copia, y estaba leyendo de los divorciados y viudos. O sea que si yo soy residente y yo no había pedido a mi hijo por estar casado, si se divorcia, lo puedo hacer. Claro que sí. O si queda viudo. O queda viudo, porque ya es considerado soltero. Entonces ya se somete a esa partida de función, si falleció el cónyuge, o la partida de divorcio, ya traducida, para decir que es soltero. Ante migración, ser soltero, viudo o divorciado es lo mismo. Ya tú no tienes un cónyuge, ya puedes tener una petición en el sistema. Ya sucede. Entonces, ese es el error que cometen la mayoría. No peticionar a sus seres queridos cuando pueden. La pregunta que me dijiste es
los residentes, los beneficios que tienen. ¿Qué otros beneficios? Bueno, un residente, tú ingresas a Estados Unidos, ya puedes acceder a trabajar, porque ya entras como residente, puedes entrar a conseguir tu empleo, te dan tu seguro social, puedes vivir legal, a veces disfrutar de algunos beneficios que te puede dar el Estado también, de estudios. Después de un año de ser residente en Estados Unidos puedes acceder a obtener beneficios de estudios de, por ejemplo, una universidad del Estado, que si eres un estudiante internacional o llevas menos de un año de residir, los costos son mucho más altos. Ya como residente del Estado los costos viajan como el 60 o el 70%, y ya en 5 años de ser residente, en la mayoría de los casos, a los 5 años de ser residente ya pueden aplicar para la ciudadanía. Bueno, y hay algunos estados que le cobran diferente en parques de diversiones, en atracciones, en las cosas que se puede hacer. ¿Hay un precio para internacionales o turistas? Así y es. otro para residentes? Claro que sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, podemos hablar de Disney o de los estudios universales. Si tú eres residente del Estado, puedes conseguir un pase, comprarte un pase del año, que son más baratos. O sea, al pagar por ese pase, que tal vez te cuesta un 30 o un 40% más que un pase regular, pero te lo puedes utilizar todo el año. Sin duda. Entonces sí, hay beneficios de residentes. Muchos creen también que no pueden viajar. Desde el primer día que tú ingresas como residente, el siguiente día te puedes regresar a tu país de origen sin problema, porque tienes una visa de inmigrante. Es el error que cometen muchos también. Le dicen, no, tú no puedes viajar todavía porque no tienes tu green card, no tienes tu tarjeta de residencia. Pero esa visa que ingresaste se convierte en una tarjeta de residencia por un año y puedes salir del país por alguna emergencia. O sea que es mito cuando dicen de que tenés que esperarte 6 años, tenés que estar en Estados Unidos con tu residencia y luego regresar a tu país. 6 meses. 6 meses. No es cierto. 6 meses. Eso no es cierto. Yo tengo clientes que a la semana se han regresado aquí a casarse. Sin la green card. Sin la green card, porque la visa de inmigrante tiene una anotación que dice, esta visa se convierte en una tarjeta de residente por un año, evidenciando residencia permanente. Entonces, y ahí da el número I-551. El I-551, si buscas en una green card, ese es el número de formulario de esa tarjeta de residencia. Entonces, esa visa se convierte en una tarjeta de residencia por un año. Pero vamos al punto de que si yo soy residente, yo ya llegué a mi país, yo ya llegué a Estados Unidos, me regreso a mi país al siguiente día, Sí. ¿qué riesgo puedo correr yo de perder esa residencia? Ningún riesgo. Nada. Siempre y O de cuando- algún tiempo estipulado en el que yo pueda estar fuera de Estados Unidos. Ahí viene el punto. Si regresaste es usualmente por una emergencia o en muchos casos el residente ingresa y no podía casarse, o se podía casar, pero si se casaba perdía el beneficio. Entonces muchos que tienen su compañero o compañera de vida ingresaron, que eran hijos de residentes mayormente, la categoría F2B, ingresas y puedes regresar a contraer matrimonio inmediatamente y pedir a tu cónyuge. Entonces eso es lo que hacen muchos. Ingresan a Estados Unidos, en mi caso de mis clientes, a la semana, 2 semanas regresan, se casan y peticionan a sus seres queridos. Pueden pasar aquí un mes sin problema. Ahora, no vas a quedarte aquí 6 meses porque ya te va a empezar a dar problemas en el puerto de entrada. Ah, exacto, Así eso es. es a lo que iba. Porque es normal, digamos, en un traslado o una mudanza, regresar a hacer otras diligencias o alguna emergencia. Así es. Hay personas tengo jóvenes que están estudiando y tienen que irse por lo menos en septiembre con la residencia porque ya no pueden esperar más. Ingresan por un fin de semana, se regresan aquí 2 meses, terminan sus estudios y se van. Ahí no hay ningún problema. ¿Y eso se puede explicar a migración? Claro que sí, regresé a terminar mi bachillerato o terminar mi año de universidad o algo así por el estilo, no hay problema. O regresé, tenía un caso pendiente, un caso legal que estaba resolviendo y tuve que regresar a resolverlo. Entonces, sí tú puedes dar esa explicación cuando viajas con esa visa de inmigrante si migración te lo cuestionara. Ahora, si te vienes y te quedas 5, 6, 7 meses en El Salvador y entraste una semana, ya el oficial te puede empezar a cuestionar por qué tanto tiempo. Ok, Así es. hay pasos a seguir para poder hacer una petición si eres residente. ¿Qué Sí. pasos tengo que seguir yo? Depende de la categoría. Usualmente, si son peticiones a corto plazo, que usualmente, que la de cónyuge que está tardando como 2 años, o hijos menores de 21 años, los pasos en la petición es casi lo mismo. Lo único que los procedimientos, hijo de residente mayor de 21, categoría F2B, tarda 7 años. Menor de 21 años, si no le cambian la categoría en el tiempo de espera, tarda 2 años, o el cónyuge tarda 2 años también. Entonces es someter la petición, llenar formularios, varios formularios que hay que llenar, traducir documentos de español a inglés, lo que son partidas de nacimiento, si la tiene, si ha habido un divorcio, partida de divorcio, etcétera, y se somete ese paquete a migración con un cheque de $535, que es el pago inicial de la petición. Ese es el paso a seguir. Someter la petición
Los formularios han variado últimamente, que hablamos aquí en un programa sobre el cambio de los formularios. Por ejemplo, para la petición, si estás peticionando un cónyuge, el formulario eran 3 páginas, se llenaban, 2 formularios, uno de 2 páginas y uno de 1 página. Esos formularios, el de 2 se convirtió en 12 páginas y el de 1 en 6. Ahora tenemos que llenar 18 páginas en vez de 3 que llenábamos antes. Esa es la diferencia en los formularios. El proceso sigue siendo idéntico. Heriberto, y el momento de peticionar, ¿cuáles son aquellos errores que se convierten en los más comunes? Primeramente, cuando tú peticiones enviar documentos, los que pide migración. Si entramos a las instrucciones de cada formulario, cada petición tiene una lista de documentos que tienes que someter. Partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, de función, así por el estilo. Evidencia de que ese matrimonio es legítimo. Por ejemplo, fotos de cuando se casaron, fotos de la relación de estas personas, etcétera. Cierta evidencia para demostrar legitimidad en esa relación. Entonces se somete ese paquete a migración. El error que cometen muchos es que no someten los documentos a veces traducidos. El formulario no lo llenan correcto. El formulario es bastante extenso hoy día y omiten información en el formulario y terminan retrasando los procesos de migración, regresándolos para que lo puedas completar correctamente. Entonces sí, yo he visto muchos errores que cometen. También la recomendación me parece, Heriberto, es estar siempre asesorado, porque las peticiones, las regulaciones, los requisitos están variando. Mucha gente sigue con la expectativa de que el sistema migratorio de Estados Unidos está poniéndose más estricto y está cambiando constantemente. ¿Sigue siendo así? Mira, la ley no ha cambiado en la mayoría de los procesos migratorios. Sí, hay muchos comentarios que el nuevo presidente quiere cambiar los procesos o que él ha hecho cambios. Él no ha hecho cambios a las leyes. Los procesos siguen idénticos. Si tiene una lista de deseos que él quiere hacer, pero que cambia la ley es el Congreso. Ahora, lo que ha cambiado son los formularios. Los formularios, los tiempos de espera, dependiendo de si son categorías a largo plazo, varían de vez en cuando, pero ahorita en los últimos años han permanecido casi iguales los tiempos de espera en las categorías, por ejemplo, de hijo casado ciudadano, que es 12 años, de hermano, que es aproximadamente casi 14 años, etcétera. Pero los procesos siguen idénticos. Lo que han cambiado son los formularios en la mayoría de los casos, y es que piden más información. Hoy Migración solicita más información en las peticiones. Y bien minuciosa. Bien minuciosa, sí, porque imagínate, un formulario de 2 páginas se convierte en 12, quiere decir que están pidiendo mucha información de las 2 personas, del peticionario y del beneficiario. Entonces es importante completarlos correctamente. En lo que va el proceso ha variado, pero ha mejorado mucho. Ha evolucionado el proceso desde que someten la petición, ingresa a Migración, la prueba y la pasan al Centro Nacional de Visas. Hoy los procesos, muchos se hacen en línea, se utiliza lo electrónico para poderlos completar, para hacer pagos en línea también. Entonces eso ha mejorado. Mucha gente, como dije antes, sigue trabajando en la edad de piedra, que cuando llegan los cobros de inmigración los pagan por cheque y eso hace que los procesos se retrasen también. Entonces en cada proceso migratorio es leer las instrucciones y seguir el proceso correctamente. Un proceso migratorio que hice 5 años atrás no es lo mismo que estoy haciendo ahorita. Ha variado ese proceso tal vez en lo que son las instrucciones, en lo que es los documentos que tengo que someter, etcétera. La ley no ha cambiado un poco lo que es el procedimiento. ¿Okay? Entonces es seguir el proceso, seguir las instrucciones. Esas son las recomendaciones que usted daría. Yo daría primeramente, personas si se van a ir como residentes, tenemos muchos que han sido peticionados, han esperado muchos años. Especialmente los que van a ser residentes, si tienen hijos solteros, que no se lo pueden llevar con ellos, porque en muchos casos los hijos son menores de 21 años o han pasado 21, pero hay una ley que los protege, en algunas categorías se los pueden llevar. Pero si no puede llevarse a sus hijos, si están solteros, los puede peticionar ya, desde el primer momento que ingresa a Estados Unidos. No le haga caso a los chambres migratorios, que si no es ciudadano no puede peticionar, que si no está trabajando no puede peticionar, que tiene que llevar 6 meses en Estados Unidos para viajar o para peticionar. Eso no es cierto. Mucha gente en muchos casos se dejan llevar de comentarios completamente incorrectos. Entonces mi recomendación es, si tiene dudas, busque información. Si quiere que yo le informe, hábleme a mi oficina, con todo gusto le vamos a asesorar bien para que ustedes puedan peticionar a sus seres queridos y no le pase lo que le pasó a mi cliente, que después de 6 años llega a mi oficina cuando pudo haber peticionado a sus hijos en el 2011. Hoy está preocupada porque quiere llevarse a sus hijas por los problemas que tienen y todavía tiene que esperar 7 años.
Entonces, peticione a sus seres queridos cuando puede, en el momento que ingrese a Estados Unidos, para que así le salgan los procesos rápidos. Y no importa la edad, ¿verdad? El hijo que tenga, no importa la edad. No, yo acabo de hacer una petición, la mamá tiene 65 años, el hijo tiene 48. Porque está soltero. Está soltero, así es. Esa es la cosa. Ahora, en muchos casos los engañan, porque en muchos casos se han casado después que fueron peticionados y alguien en Estados Unidos le dice, no, divórciate, que ya vas a estar soltero y te va a salir. No es cierto. Si ya se casó, ya manejaron su partida de nacimiento, ya le salió el DUI como casada y no hay manera de que pueda obtener el beneficio si su peticionario es residente o lo peticionó siendo residente. Así es. Y A menos que sea ciudadano, ahí sí. Pero tiene que haberse casado después que fue ciudadano. Y sí, pero si se casa después, como decía usted, Ajá. Ese sería otro proceso. O sea, La categoría cambia. Digamos, yo peticioné a mi hijo siendo residente, me naturalicé 3 años después que lo peticioné, ahí la categoría cambió a F1. Mi hijo contrae matrimonio después que yo soy ciudadano, no tiene problema. Sí, va a tener problemas porque va a tener que esperar 5 años más, es lo único. Porque ahora en vez de 7 años va a terminar esperando 12. Pero si se casa después que el padre es ciudadano, después que el peticionario es ciudadano, entonces sí ya pueden cambiar la categoría y seguir con el Heriberto, proceso. los que tienen que estar más pilas son los que están esperando el proceso de residencia, que tienen hijos adolescentes, por ejemplo. Los que tienen 16, 17 años, no es lo mismo pedirlo siendo menor de edad porque el tiempo de espera es mucho menor. Claro, son 2 años, por supuesto. Aproximadamente categoría F2, esa es la categoría F2A, y en la actualidad están trabajando la de 22 de junio del 2016. 2 años de espera aproximadamente. De 2 a 7 años es Una gran diferencia, pero muchos dicen, sí. voy a esperar a peticionarlo, esperan a peticionar los 20, y ya en el tiempo de espera cambia la categoría porque ya cumplió los 21 y no califica bajo la ley para obtener la residencia. Entonces, ya en vez de 2 años, esperó los 7. O sea que no esperar para mañana y hacerlo hoy. No dormirse en los laureles. Mañana hago mi casa, dijo el sope. No deje para mañana Y le lo fue que mal. puede Es hacer que hoy. muchos se retrasan se llegan a Estados Unidos. Por lentitud. Lentos, que estoy trabajando y no quiero someter, que cuesta carísimo someter una petición y no es cierto. Para someter una petición el costo no es tan alto como el costo que tienes que pagar al final del proceso. Y el Ok, beneficio perfecto. es mucho más grande. Así es, mucho más Heriberto, grande. le damos las gracias por habernos Gracias a asesorado ustedes. en este tema. Y bueno, si usted tiene alguna duda y si lo quiere contactar, lo puede hacer a través del teléfono 2298-9685 o 9686, o también lo puede hacer al 2298-9330. Muchísimas gracias, Heriberto. También en Facebook lo puede buscar Así como es. Ayuda Migratoria, en Twitter como Migración SB, y también hay una página web www.ayudamigratoria.com.sb, y el correo, si le sale más fácil, ayudamigratoria@gmail.com. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también y espero que las personas que quieran alguna información se comuniquen con nosotros y con todo gusto le ayudamos. Ok, Gracias, perfecto. Heriberto. Bien. Vamos a una pausa, ya regresamos con más.